Hermanos, hemos celebrado la primera de las 3 temporadas de las fiestas santas de Dios. Asimismo, como el día de hoy nos estamos reuniendo en este sábado semanal, nos reunimos también en la primera temporada de fiestas, el sábado semanal y los 2 sábados anuales correspondientes a la fiesta de los panes sin levadura. Son días muy especiales en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. En este mensaje, hermanos, vamos a repasar la importancia que tiene los sábados semanales y las fiestas santas de Dios. Y vamos a ver, mientras avanzamos en este mensaje, la trascendencia del sábado semanal y la trascendencia de las fiestas de Dios en nuestra vida cristiana. El título de este mensaje es La importancia del sábado y las fiestas santas de Dios. Entendemos, hermanos, que Dios el Padre creó todo el universo por medio de Jesucristo. Vemos, y les invito a que pasemos a nuestra primera escritura en el libro de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Nos dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, es una familia, Elohim, la familia Dios. Así como mi hijo es Israel Tenorio, un servidor es Israel Tenorio, somos la familia Tenorio. Era en el principio, era Elohim más de 2, los dioses, los todopoderosos. Este era en el principio con Dios, versículo 2. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todavía en aquel tiempo, en la creación, no se le conocía como el Padre y el Hijo, sino el Verbo, o sea, el Logos, que es la parte ejecutora de la creación. Dice el versículo 14, dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y vemos entonces que es la parte ejecutora el que conocimos después como el Hijo. Cuando en Génesis 1:1 inicia y dice así: en el principio creó Dios, o sea, Elohim, más de 2, los cielos y la tierra. Al decir cielos, se estaba refiriendo, hermanos, a todo el universo, al primer cielo que conocemos como la atmósfera, al segundo cielo, el espacio sideral, y al tercer cielo, donde se encuentra el trono de Dios. Entonces, antes de la creación de Adán y Eva, ya existía el tiempo. ¿Cuándo existió el tiempo? El tiempo empezó a existir cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando Dios creó la materia, el espacio y el tiempo, hasta ese principio. Después, más adelante, millones de años después, Dios tuvo que reparar el daño que había causado la rebelión de Satanás en contra de Dios, y había causado un daño universal. Y por eso todo el universo, los planetas, las estrellas, los soles, están en un estado de descomposición, como si hubiera, y fue así, una guerra planetaria en el universo. Entonces Dios tuvo que recrear la tierra. Lo leemos en Génesis capítulo 1, versículo 2. Nos dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Del versículo 1 al versículo 2 hay millones de años. ¿Cuántos? No lo sabemos, pero hay millones de años. Hubo un principio en que creó Dios los cielos y la tierra, y en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. No lo había hecho así Dios, sino todo lo había hecho Él hermoso, pero por esta rebelión quedó el universo y Dios tenía que reparar o recrear la tierra. En adelante, cuando Dios empieza a reparar, la tierra la recreó y en 6 días hizo la creación física, las plantas, las aves, los peces, los animales terrestres, y el día viernes, el día sexto, creó a nuestros padres Adán y Eva. Entonces el tiempo ya existía antes de Adán, pero el periodo semanal aún no había sido instituido por el Creador del universo. Existía el tiempo, pero la semana como tal todavía no. ¿Cuándo empezó? En la semana de la recreación, cuando Dios reparó, restauró el daño hecho por Satanás y su rebelión. Entonces en Génesis 1 vemos cómo Dios puso en orden la tierra, el primer cielo y los mares, y creó la hierba, creó los árboles, la vida marina, las aves, los animales, los reptiles, finalmente al hombre. Dios hizo todo esto en 6 días literales de 24 horas. Y nosotros podemos leer al final de cada versículo, leemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, el versículo 5, el versículo 8, el versículo 13, el versículo 19, el versículo 23 y el versículo 31, dice, y fue la tarde y la mañana. Por eso empezamos el día no en la mañana, sino en la tarde, fue la tarde y la mañana. Y luego leemos en Génesis 2, del versículo 2 al 3, nos dice así, y dijo Dios, sea la luz, versículo 3, y fue la luz. Creó el sábado capítulo 2, versículo 2 y 3 de Génesis. Nos dice así, versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. No porque se haya cansado, sino era más adelante, seguiríamos ese ejemplo de reposar, de descansar de toda nuestra obra en el día séptimo. Creó el sábado para acabar esa semana de la recreación. ¿Cómo creó el sábado Dios? ¿Cómo creó el sábado? Reposando. Versículo 3 nos dice que la recreación física, la recreación de la tierra, a un estado habitable después de la rebelión de Satanás. Pero es interesante, hermanos, que veamos que dice la Escritura, en cada día previo dice, y fue la tarde y la mañana, pero cuando acabó de crear el sábado, no dice, y fue la tarde y la mañana el día séptimo. No lo dice así como en los demás días. Uno esperaría que lo dijera como en los días anteriores, pero no dijo eso. ¿Por qué no dijo eso? Porque el sábado no fue creado con un propósito físico como los demás días, sino espiritual. De hecho, en todos los demás días de esta semana, Dios creó cosas físicas, hechas de materia, incluyendo al hombre
y a la mujer. Pero Dios revela que su propósito al crear a nuestros padres Adán y Eva era con un propósito espiritual, a diferencia de la otra creación, como los animales y las plantas. La creación de Adán y Eva fueron creados con un propósito espiritual. A diferencia de los animales que fueron creados según su especie, cada animal, cada planta según su género, cada animal según su especie. Pero del hombre y la mujer, ¿qué es lo que nos dice Dios? Vamos a ver el capítulo 1, versículo 26 y 27 de este libro de Génesis. Nos dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos, Elohim del plural en hebreo, Elohim más de uno. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Dice aquí, hagamos. Aquí está hablando el Padre, que ahora lo conocemos, y el Hijo, el Verbo de la familia Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. No fuimos hechos según el género animal o según la especie animal. No somos animales, somos la creación de Dios. Somos hijos de Dios por creación. Y también todos los que estamos ahora en la iglesia somos hijos de Dios por engendramiento, por creación y por engendramiento. Entonces creó Dios al hombre a su imagen, pero vemos en esta primera etapa un principio que rige a través de la Biblia, de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y este principio es el principio de la dualidad. Primero, una creación física, que fue lo que hizo Dios al crear a Adán y a Eva, de materia. Y después, una segunda fase, una creación espiritual, que es la que se está llevando a cabo. Es la que se está llevando a cabo. Es por esto que no dice, y fue la tarde y la mañana el día séptimo, porque Dios está creando espiritualmente. Porque ese día lo que está haciendo en el sábado, su propósito del sábado para Dios es llevar muchos hijos a la gloria, para que habitemos la eternidad. Es algo que Dios está haciendo constantemente, llevando muchos hijos a la gloria. Eso no ha terminado, no terminará hasta que finalice el juicio del gran trono blanco, la última de las fiestas, de las fiestas santas, el último y gran día. Y todos los seres humanos, hermanos, aquellos que van a estar en el reino de Dios, y habrá seres humanos poquitos que no vayan a estar, estas personas no van a aceptar esa vida nueva, esa vida eterna, y van a ser consumidos en las llamas del Gehenna, que va a ser el verdadero infierno, que sí quema, sí acaba y sí destruye, por amor a esas personas que no van a querer aceptar este camino de vida, no como el mundo lo cree acerca del infierno. De hecho, el registro bíblico, ¿qué nos dice? Y fue la tarde y la mañana el día, no dice fue la tarde y la mañana el día séptimo. Indica que la creación del hombre no ha terminado, hermanos. Físicamente terminó en aquel viernes de aquella primera semana, una creación perfecta, físicamente hablando, pero continúa la segunda fase, la fase espiritual. La fase física sí fue terminada, pero no la espiritual. Esa se está llevando a cabo. El apóstol Pablo entendió esto. Vamos a ver cómo lo entendió el apóstol Pablo. Les invito a que pasemos a Primera de los Corintios, capítulo 15.
Primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 40, nos dice así: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Versículo 45 dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Adán fue hecho de materia física terrenal, un alma viviente. Es un alma viviente, cada uno de nosotros somos un alma viviente, mientras tengamos un aliento de vida, la respiración. Y dice la segunda parte del versículo 45, el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán, que es Jesucristo nuestro Señor, el Hijo de Dios. A través y por medio de la resurrección, cuando Cristo, después de estar 3 días y 3 noches en el sepulcro, se convirtió en espíritu vivificante. Versículo 46 nos dice así: mas lo espiritual no es primero. Aquí encontramos ese principio de dualidad. Primero lo físico y luego lo espiritual. Dice así: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Tendremos entonces, hermanos, un cuerpo espiritual semejante al que tiene Jesucristo y Dios el Padre. Ahora no lo alcanzamos a comprender a cabalidad porque todavía somos materia, pero Dios tiene un cuerpo. Aunque digan que Dios es espíritu, Dios tiene un cuerpo. Cuando Dios Padre y el Verbo crearon el sábado, descansando esas 24 horas, la creación del sábado fue necesaria para poder llevar a cabo la creación espiritual del hombre y de la mujer. Es un concepto muy profundo y muy importante. La creación del sábado fue necesaria para que Dios pudiera llevar a cabo la creación espiritual, la fase espiritual de la humanidad. Jesucristo mismo enfatizó esto. Vayamos a Marcos, al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, en su capítulo 2. Marcos capítulo 2. Versículo 27 y 28. Nos dice así: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Entonces vemos que la razón de que Dios hizo el sábado fue por causa del hombre, o sea, para el hombre. Versículo siguiente nos dice así: por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Primero hizo al hombre y a la mujer, y después, para llevar a cabo la segunda fase, la creación espiritual, tuvo que hacer el sábado con ese propósito, para llevar a cabo esa segunda fase que es espiritual. Y versículo 28 nos dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, porque Él fue el que lo crió. Entonces vemos que Jesucristo es Señor del sábado, no de otro día, como la gente en el mundo cristiano dice. Por lo tanto, el sábado es el verdadero día del Señor, no ningún otro día de la semana. ¿Cómo creó Jesucristo el sábado? Vamos a reiterarlo en Génesis 2, versículos 2 y 3. Volviendo a esta escritura, hay algo muy interesante. Versículo 2 y 3 de
el capítulo 2 de Génesis nos dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. En la creación material decía: todo lo que él hizo, lo hizo, y vio Dios que todo lo hizo bien, lo hizo bueno. En la creación del hombre solo hay 3 bendiciones. Una de ellas es los animales, bendijo a los animales, bendijo al ser humano, Adán, y únicamente santificó el día sábado. O sea, impregnó su presencia. Dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Es la única palabra en esa creación física. ¿Por qué? Porque el sábado es una creación espiritual también. Es para que reposemos y tengamos una estrecha comunión con Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Lo apartó entonces, al santificarlo, lo apartó con un propósito santo, apartado del mal, de cualquier otro día de la semana, al impregnarlo, por decirlo así, con su presencia, a diferencia de los otros días. Lo selló. El principio espiritual del sábado es realizarnos con Dios, relacionarnos con nuestro Dios. Ese es su propósito, que tengamos compañerismo con Dios y con Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Y no es porque en los siguientes días de la semana no lo tengamos, pero es una relación más estrecha porque estamos en mente y corazón teniendo esa unión con nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, al apartarnos de todas nuestras actividades. Entonces, durante la semana también tenemos comunión con Dios. Cuando oramos, cuando estudiamos nuestra Biblia, estamos teniendo comunión con Dios, y durante el día pensamos también en Dios. Pero de una manera más especial, el sábado lo hacemos. Es un día totalmente dedicado a Dios para tener compañerismo con Él, comunión con Él, pasar tiempo de calidad con Él. Nosotros somos importantes para Dios, le gusta pasar tiempo de calidad con nosotros. Por eso instituyó el día sábado. Entonces pasamos tiempo de calidad con Él, sábado tras sábado, fiesta tras fiesta, no en las fiestas de este mundo, sino en las fiestas que Él ordenó. El sábado representa entonces, hermanos, la creación espiritual que Dios está llevando a cabo por medio de su Hijo Jesucristo. Hemos oído muchas veces que el sábado representa el reino de Dios, pero ¿qué es el reino de Dios? La iglesia, hermanos, tiene esa representación del reino de Dios en embrión, decía el señor Armstrong. La iglesia es el reino de Dios en embrión. ¿Qué le sucede a un embrión? Nace finalmente, después de 9 meses de gestación, nace como un hijo físico, de carne y sangre de su papá y de su mamá. De manera igual que la iglesia es el reino de Dios en embrión, y finalmente, cuando suene la 7ª trompeta, naceremos de Dios en el reino de Dios. Entonces el sábado representa la creación espiritual que Dios está llevando a cabo por medio de su Hijo Jesucristo. Así como Dios hizo la creación física por medio de Jesucristo, también la creación espiritual la está haciendo por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Dice el apóstol Pablo: hasta que Jesucristo sea formado en cada uno de nosotros. Vayamos a Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículo 19.
nos dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Quién está llevando esta creación? Cristo la está llevando a cabo, como lo leímos. Está desarrollando su carácter en cada uno de nosotros. Dios Padre nos llama, Él inicia el proceso. Dice: nadie puede venir a mí, dice Jesucristo, si el Padre no le llamare. Esto lo encontramos en Juan capítulo 6, versículo 44. El Padre nos llama, nos atrae a Jesucristo. El Padre nos guía, nos conduce al arrepentimiento. Nos dice Romanos capítulo 2. Pasemos a Romanos capítulo 2. Versículo 4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Él es el que nos guía al arrepentimiento. Entonces, cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, nos da de su Espíritu Santo. Somos engendrados por el Espíritu que emana del Padre. Así somos liberados de la esclavitud del pecado y encontramos descanso, encontramos reposo en Jesucristo. Por medio de Cristo somos liberados de la esclavitud del pecado y encontramos reposo en Él. Pero si decimos que somos liberados del pecado y que pecado es la transgresión de la ley, entonces sí decimos que somos liberados. Hasta entonces empezamos a guardar la ley de nuestro Dios. Por ende empezamos a guardar entonces el sábado, empezamos a guardar sus fiestas santas. Somos liberados por Cristo a través de la ley de Dios. No es un yugo, no es estar en servidumbre, sino es liberarnos a través de la ley de Dios. Nos liberta. Por lo cual, cuando una persona le entrega su vida a Dios, entonces los sábados semanales, las fiestas santas llegan a ser de grande trascendencia para cada uno de nosotros en nuestra nueva vida cristiana. Pensemos por un momento qué sería nuestra vida sin el sábado, sin las fiestas santas. ¿Qué estaríamos guardando? La Navidad, probablemente el Día de Muertos, el Halloween, la Pascua Florida, fiestas que no tienen ningún propósito, fiestas que no nos ayudan a crecer en el carácter, en desarrollar el carácter de Dios. En cambio, los sábados, las fiestas santas, tienen un propósito: desarrollar carácter y entendimiento y comprender el plan de salvación para su iglesia, y no solo para su iglesia, sino para el mundo entero. Entonces el sábado y las fiestas constituyen tiempo santo de alegría, de paz, de armonía, de verdadera unidad. Vayamos a Isaías capítulo 58, hablando del día sábado. Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14 dice así: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Y viene la bendición: entonces te deleitarás en el Eterno, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Eterno lo ha hablado, lo sella con sus palabras. Entonces este sábado, los sábados semanales y las fiestas santas, que incluyen sábados anuales, son de gran trascendencia para nosotros como cristianos. Así, hermanos, podemos ver que el sábado representa realmente la obra redentora que Dios está llevando a cabo por medio de su Hijo Jesucristo. Recordemos que el sábado es el mandamiento prueba, el cuarto mandamiento.
Recuerdan cuando Dios iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto y estableció la Pascua en Éxodo capítulo 12. Y luego en Éxodo capítulo 16, versículo 4 nos dice así, vayamos a Éxodo capítulo 16, versículo 4. Y 5 nos dice así: y el Eterno dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe. Fíjense la función: para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Es para también probarnos si de veras andamos en sus caminos. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Todos los días, de domingo a jueves, salían a recoger la porción de maná de ese día, pero el día viernes recogían doble porción para que el séptimo día, el sábado, no salieran a trabajar. Pero ¿cuál era el verdadero propósito? Dice el término del versículo 14, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Dios derrama abundantes bendiciones físicas y espirituales sobre su pueblo día a día, pero en una forma muy especial los sábados semanales, los sábados anuales y por ende en sus fiestas santas recibimos mucho mayor bendición. Los invito a ver una relación importante en el libro de Génesis, hablando de la creación del sábado. Volviendo a leer en el capítulo 1 del libro de Génesis, porque Dios les da mucha importancia a las fiestas. Voy a leer el capítulo 1 del libro de Génesis, el versículo 14 y versículo 15 de la versión de la Biblia Dios habla hoy, y nos dice así el versículo 14 y 15 del capítulo 1 en la versión Dios habla hoy. Dice: entonces Dios dijo, que haya luz en la bóveda celeste, que alumbre en la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan, hablando de las dos grandes lumbreras, el sol y la luna, y dice, y que sirvan también para señalar los días, los años, y hay aquí una frase interesante, y las fechas especiales. Dios ya tenía en mente, hermanos, de que su iglesia, su pueblo, guardara el sábado, guardara sus fiestas anuales, y dice también para señalar los días, los años y las fechas especiales. Así les voy a leer el comentario de esta versión. Dice así: los tiempos señalados, es decir, las estaciones del año y las fiestas religiosas correspondientes. Los astros que en las fiestas religiosas correspondientes. Y nos da aquí una cita que se encuentra en Salmos capítulo 81. O sea que Dios ya tenía en mente, al crear esas dos grandes lumbreras en la creación, para señalar los tiempos exactos para celebrarle sus fiestas santas. Esa era una de las razones principales para crear las dos grandes lumbreras. En Salmos 81 hace referencia de la tercera temporada de fiestas. Dice Salmos 81:4, porque estatuto es de Israel, ordenanzas del Dios de Jacob. Versículo 3 dice: tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Y esta misma traducción, en la traducción de Dios habla hoy, hace mención precisamente de estas fiestas. Y dice así en el comentario bíblico de esta traducción:
nosotros conocemos que en el Salmo 81 habla de la tercera temporada de fiestas santas de Dios, y dice el comentario, les voy a leer también en esta versión, el 81:4 del libro de Salmos: toquen la trompeta al llegar la luna nueva y también al llegar la luna llena, que es el día de nuestra gran fiesta. Y dice así el comentario: se refiere al periodo festivo del que se habla en Números 29, ahorita pasamos ahí. Ese periodo comienza al aparecer la luna nueva, es decir, el primer día del séptimo mes, que es la fiesta de trompetas, e incluirá la fiesta de las enramadas, que se celebrará alegremente durante una semana completa a partir de la luna llena, o sea, al inicio, en el día 15 del séptimo mes, del mes de Tirri, de ese mismo día. Y si ustedes ven en Números 24, que hace referencia, nos manda Números 24, habla de la tercera temporada de fiestas, de la fiesta de trompetas, de la fiesta de expiación, de la fiesta de los tabernáculos y de la fiesta del último y gran día. Entonces, hermanos, no solamente creó para marcarnos los días, las semanas, los meses, los años, sino la importancia para celebrar a sus tiempos las fiestas santas de Dios, esas reuniones especiales de acuerdo a este comentario y de acuerdo a la Biblia. Con esto en mente, hermanos, pasamos al siguiente punto referente a los sábados anuales, a las fiestas santas de Dios descritos en las 7 fiestas santas de Dios. Vimos que el sábado representa la obra redentora, o sea, la redención que Dios está llevando a cabo por medio de Cristo, la creación espiritual que Dios está llevando. Ahora, ¿qué representan las fiestas? Las fiestas de Dios representan el plan maestro de salvación. Repito, las fiestas santas de Dios representan el plan maestro de salvación, que muestra claramente las etapas de la obra redentora que Cristo, nuestro Salvador y Salvador del mundo, está llevando a cabo. La primera fiesta, la Pascua, primeramente nos recuerda que nuestra garantía de nuestra salvación es Cristo mismo. Es muy importante esto, que lo tengamos muy presente en nuestra mente y corazón. La garantía de nuestra salvación es Cristo mismo. Él murió por nuestros pecados. Él nos concedió arrepentimiento, como lo leímos. Él nos libertó del pecado para que ahora vivamos como siervos de justicia. ¿Y qué es justicia? Todos lo sabemos en Salmos capítulo 119, versículo 172. Todos tus mandamientos son justicia, para que ahora vivamos en obediencia a los mandamientos de Dios. Una obediencia motivada en el agradecimiento y amor a Dios Padre y a Jesucristo. Vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, es uno de los puntos que representa la fiesta de la Pascua. La segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, nos recuerda que nuestra parte, la de usted y la mía, es de vivir por fe, una fe viva, una fe que muestra por medio de la obediencia que ya hemos sido justificados por la sangre de Cristo, muestra obediencia, nuestro agradecimiento que se transmite
en el agradecimiento y amor que le tenemos a Él, a Jesucristo y a Dios el Padre. Esa representa esa fe viva y que vivimos en obediencia, ya no con la vieja levadura de malicia y de maldad, sino en pan ácimos de sinceridad y de verdad. La tercera fiesta, la fiesta de Pentecostés, que nos recuerda que no podemos fallar, porque si bien es cierto que somos débiles, Cristo vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo y nos capacita para vencer nuestra propia NH, nuestra naturaleza humana, para vencer este mundo y para vencer al maligno, al adversario, a Satanás y sus demonios. Vayamos a Romanos capítulo 8. Les invito a que pasemos al libro de los Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos dice el apóstol Pablo que somos más que vencedores. La cuarta fiesta, la fiesta de trompetas, nos recuerda que llegará el día cuando Cristo regresará tal y como Él lo prometió. Va a llegar el día en que Cristo va a regresar. Aquí quiero hacer un paréntesis. Si nosotros que llevamos a cabo, observamos las fiestas santas de Dios, vemos que la Pascua, que los panes sin levadura y Pentecostés son de forma individual. Está llamando a unos pocos, a una pequeña, a unas pocas personas. Trabaja Dios individualmente en cada una de las personas que está llamando, y ya a partir de la fiesta de trompetas ya es a nivel general, en un ámbito en general a todo el mundo. Ya en esta fiesta lo vamos a ver, Dios va a regresar y va a llamar a todo el mundo. Entonces nos recuerda eso, que Cristo regresará tal y como Él lo prometió. Estas fiestas nos recuerdan año tras año, fiesta tras fiesta, que regresará. Él lo prometió y lo va a cumplir. Cuando Él regrese, nos tomará, dice la Escritura, a Él mismo. Vamos a reunirnos con Él en las nubes y vamos a bajar en el monte de los olivos junto con Él. Nos tomará a Él mismo por medio de la resurrección a los que hayan bajado al polvo de la tierra, o por medio, si los que se encuentren con vida, por medio de la transformación, y establecerá el reino de Dios aquí en la tierra. Vayamos a Juan capítulo 14. Les invito a que me acompañen a Juan capítulo 14, versículo 1. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él, a lo que se está refiriendo Jesucristo, es a preparar puestos de autoridad para cada uno de nosotros que hayamos calificado en este tiempo. Es lo que Cristo está haciendo. Está preparando un lugar, está preparando puestos de autoridad para cada uno de nosotros, para ayudar en aquella obra, para que el mundo conozca al Dios verdadero. Él fue a preparar lugar, puestos de autoridad para cada uno de nosotros. Versículo 3: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo va a regresar, sin lugar a dudas. Él lo prometió. Un día va a regresar, de eso podemos estar
seguros. Él lo prometió. Vayamos a Apocalipsis, al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto va a suceder cuando Cristo regrese y suene la séptima trompeta. Vamos a reinar por 1000 años. La fiesta de expiación, la quinta fiesta. Entre la fiesta de trompetas, hermanos, que es el primer día del séptimo mes del mes hebreo, el mes de Tisri, y la fiesta de expiación, hay 9 días. Empieza la fiesta de trompetas el primer día de ese mes, y la fiesta de expiación empieza el día 10 de ese mismo mes. ¿Se ha preguntado usted qué va a ocurrir cuando qué va a ocurrir? Cristo, como vemos, regresa en la fiesta de trompetas, y durante esos 9 días, ¿qué va a ocurrir para la fiesta de expiación? Que ahorita vamos a ver su significado. Él va a derramar, Jesucristo va a derramar las últimas plagas postreras de la ira de Dios. Esas 7 copas las va a derramar, porque ellos, dice el libro del Apocalipsis, no van a darle la bienvenida a Jesucristo, lo van a atacar, el mundo entero lo va a atacar. Entonces va a derramar en ese lapso de entre la fiesta de trompetas y la fiesta de expiación, va a derramar las últimas plagas postreras de la ira de Dios. Y el día 10 es cuando encadena Dios a Satanás y a sus demonios, y los va a restringir para que ya no engañen más a las naciones. Después de ese día 10, ¿qué ocurre? Antes que se establezca el reino, ya de forma oficial, que son 4 días más, son 5 días al llegar al día 15, que es el día de tabernáculos. El primer día de tabernáculos se establecerá el reino de Dios. Aquellas gentes que van a pelear cuando Jesucristo baje, ya en el día de la expiación, ya Satanás va a estar encadenado junto con sus demonios, va a estar restringido para que ya no engañen más a las naciones, y ya restringido 4 o 5 días después viene la fiesta de tabernáculos, que es el 15 del mes séptimo. La fiesta de expiación nos recuerda que Satanás y sus demonios serán removidos, serán encadenados para que ya no puedan seguir engañando más a la humanidad. Entonces, y no hasta entonces, Dios podrá reconciliar al mundo entero con Él por medio de Jesucristo. Repito, va a ser restringido Satanás y sus demonios, serán removidos, serán encadenados para que ya no puedan seguir engañando a la humanidad. Entonces, y no hasta entonces, Dios podrá reconciliar al mundo entero con Él por medio de Jesucristo. Viene la sexta fiesta, la fiesta de tabernáculos. Nos recuerda que Jesucristo y los santos resucitados, los que murieron y los que permanezcan vivos, serán transformados. Reinaremos, si calificamos, reinaremos por 1000 años aquí en la tierra. En este tiempo Dios llamará a todos los seres humanos, a todos ellos, no como ahora que está llamando a unos pocos, a unos cuantos, pero en ese mundo de mañana Dios llamará
a todos y cada uno de ellos, y les dará su oportunidad como ahora nosotros la tenemos. Vamos a ver esto en el libro del profeta Isaías. Les invito a que me acompañen al libro del profeta Isaías en su capítulo 2. Citas muy inspiradoras, capítulo 2 de Isaías. Vamos a ver su versículo 3. Dice así: y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Dios, al monte del Eterno, a la casa de Dios de Jacob, del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Vean ustedes en este versículo, hermanos, la actitud del mundo. Cuando Satanás ya ha sido restringido, ha sido atado, vean el corazón de estas personas. Dice que vendremos al monte y subamos al monte del Eterno. O sea, monte significa gobierno, subirán al gobierno de Dios, y dice a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Tendrán el deseo de conocer ese camino de vida que para ellos había sido, no lo conocían, por alguna u otra razón, no lo conocían. Vean, ese nos enseñará la actitud de aprender esos caminos. Y dice, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. En general tendrán una actitud de ser enseñados. Y caminaremos por sus sendas. Van a estar dispuestos a caminar, a guardar el sábado, porque esta vida eterna es un camino de vida. Dice, y caminaremos por sus sendas. Van a estar dispuestos ahora sí a guardar el sábado, van a estar dispuestos a guardar las fiestas santas de Dios. Ya no van a querer guardar Navidad, ya Año Nuevo, Halloween, sino van a querer guardar las fiestas santas de Dios, una nueva actitud en Cristo Jesús. Y la séptima y última fiesta, el último y gran día. Nos recuerda que al finalizar el milenio, esos 1000 años, cuando terminen esos 1000 años, Dios resucitará a todos los que murieron, los que no han sido llamados en este tiempo, más bien en los tiempos, en los siglos pasados, y les dará su oportunidad de ser salvos. Vayamos al libro de Apocalipsis. Les invito a que pasemos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 5, 11 y 12. Dice así, capítulo 20, versículo 5, dice, pero los otros muertos no volverán a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los muertos grandes y pequeños, los que van a ser resucitados en esa segunda resurrección, van a tener un encuentro con Dios. Dice de pie, esto habla en un lenguaje figurativo, y dice más adelante, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros fueron abiertos? La Biblia. La Biblia fue abierta, los libros fueron abiertos. El libro de la vida también, y dice, y otro libro fue abierto. La Biblia, el cual es el libro, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea, todavía van a escribir nombres de personas que van a arrepentirse. Van a abrirse
los libros de la Biblia, dice, y los libros fueron abiertos, la Biblia, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Todavía van a escribir nombres de las personas que se van a arrepentir, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es cuando Dios va a juzgar a todas esas personas, al mundo antidiluviano, al mundo de Sodoma y Gomorra, al mundo que ha vivido en todos los siglos pasados. Dios va a juzgarlos hasta entonces, porque no han sido juzgados todavía. Nosotros estamos siendo juzgados ahora. Ellos todavía no han sido juzgados. Hermanos, cada una de las fiestas santas de Dios representan lo que Dios Padre ha hecho, está haciendo, y lo que Dios Padre hará en el futuro por medio y a través de su Hijo Jesucristo. Cada una de las fiestas de Dios representa diferentes etapas, diferentes fases de la obra redentora de Jesucristo, el Salvador del mundo. Cada una de las fiestas de Dios representan el infinito amor de Dios y de su Hijo Jesucristo para toda la humanidad. Dice Juan 3:16, por tanto Dios amó al mundo dando a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El sábado entonces representa la eternidad. El reino de Dios es un reino eterno. Representa el propósito de Dios de llevar a muchos hijos a la gloria, y esa gloria va a ser la vida eterna. Es por eso que cuando Cristo creó el sábado, no dijo, y fue la tarde y la mañana el día séptimo, sino dijo, y bendijo Dios al sábado y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios está llevando una creación espiritual en cada uno de nosotros, con la guía, la ayuda de su Espíritu Santo. Está desarrollando el mismo carácter de Dios en usted y en mí. Y lo mismo ocurrirá con todos los seres humanos durante el milenio y durante el juicio del gran trono blanco. Hasta que todos los seres humanos, claro, siempre va a haber unos pocos que no van a querer ese futuro. Dios va a respetar y ellos no van a querer ese destino. Dios va a respetarlo, pero los va a destruir en amor por medio del Gehenna. Pero hasta que todos los seres humanos hayan tenido la oportunidad de ser salvos, Dios va a extender lo que ahora, la oportunidad que tenemos ahora nosotros, la va a extender a toda la humanidad en todos los siglos, para que puedan entrar en el reposo de Dios, en el reino de Dios, y la oportunidad de habitar la eternidad. El sábado y las fiestas de Dios nos recuerdan semana a semana, año con año, que finalmente el propósito divino, al llevar muchos hijos a la gloria, se cumplirá en usted y en mí, en todos los demás seres humanos que hayan existido, y todo esto es posible al infinito amor de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Les invito a que sigamos en este camino de vida y finalmente, hermanos, llegar a la eternidad en compañía de el Padre y de Jesucristo y con toda la familia de Dios. Que sigan teniendo un excelente sábado.